Dice la palabra que también Satanás cree en Dios y Satanás también hace prodigios, hace milagros, pero falsos. Satanás también predica la palabra. Satanás también predica la palabra. ¿Por qué? La muestra es cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches como para salir a hacer la obra. Se encontró, dice que el Espíritu le llevó a un desierto y se encontró con Satanás. ¿Y qué le dijo el demonio? Si eres hijo de Dios, conviertan estas piedras en pan. ¿Y qué le respondió vuestro Señor Jesucristo? Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de toda palabra que esté escrita. ¿Ya? Pero el diablo, no contento, le seguía molestando. Dice, le hizo subir un pináculo y le hizo, tírate, porque escrito está. O sea, el diablo le citaba la palabra a Dios. Escrito está, vendrán los ángeles, te sostendrán y no chocarás y no te harás daño. De igual manera, Jesucristo también con la misma palabra le dijo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, como el diablo es bien astuto y persistente, le dijo a Jesús, si tú mira este reino, yo te voy a entregar todo, todo me pertenece a mí. Una mentira. Satanás es mentiroso, es engañador y astuto. Y le quiso engañar a Jesús, que todo esto todo este reino te voy a dar si tú me sirves, si tú me adoras. Entonces Jesús le volvió a decir, escrito está, Satanás, solamente al Señor tu Dios, a Él servirás. Y Satanás, como no pudo, se largó y le dejó. Entonces, y mucha gente que dice creer en Dios, está en una fe equivocada, está creyendo en santos, en imágenes, en dioses ajenos. Y precisamente para que usted entienda todo ello, hoy día, en el programa, se va a enseñar la palabra de Dios. Se va a desarrollar una enseñanza bíblica a cargo del misionero León Shandaba, quien está con nosotros en esta tarde en vivo y en directo. Misionero, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa de Hágase Justicia. Bueno, agradezco infinitamente a Dios por permitir estar en este lugar, ¿no? También te agradezco a ti, hermano Wilson, por permitir abrir tu espacio para que podamos compartir el Evangelio, ¿no? Hoy vamos a enseñar, ¿cómo se llama?, a todas las personas que son no creyentes, a los creyentes, a diáconos, diaconisas o pastores, para que puedan escuchar y entender esta enseñanza que es muy fundamental para explicar en qué estado está el hombre, por qué sufre, por qué pasa tal cual aquello en su vida, ¿no? Entonces es importante que el ser humano debe saber por qué de las cosas, ¿no? Hoy vamos a tener una lección, ¿no? La caída del hombre y los 12 problemas que viene, ¿no?, en el hombre, ¿no? Es muy importante enseñar esta enseñanza que está basado a la Biblia y que nada vamos a salir, ¿no?, fuera de la Biblia, sino todo lo que dice estrictamente la Biblia, porque hay muchas congregaciones aún todavía no han aprendido esta enseñanza. Esta enseñanza es la base del Evangelio, la base espiritual del hombre, ¿no?, que debe saber realmente, ¿cómo se llama?, todos los seres humanos en esta tierra, ¿no? Bueno, el título misionero se llama La caída del hombre, ¿o cómo es? Claro, La caída del hombre, y los 12, ¿qué? 12 problemas del hombre. Y ¿no? La caída del hombre y sus 12 problemas. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para que usted vaya desarrollando de acuerdo cómo está establecida esta enseñanza para todas las personas y que conozcan de qué se trata, para ir conociendo más a Dios en toda su deidad.
¿ya? Entonces, la primera pregunta, misionero, para que usted ya vaya desarrollando es lo siguiente. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Responda eso, misionero. Claro, también hay que recomendar a nuestros queridos teleaudientes que agarran, buscan un lapicero, un papel, un cuaderno para que puedan anotar los pasajes bíblicos, lo que dice, lo que vamos a emitir nosotros en este lugar, ¿no? Entonces es importante que tome nota usted, hermano, para que pueda asesorarte que realmente está escrito lo que nosotros hablamos acá en este lugar, ¿no? Entonces voy a responder la pregunta que usted me acaba de hacer bíblicamente, ¿no? Dios dice que Dios creó a la imagen de Dios, ¿no? Ese nos habla en Génesis 1:27. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nos guíe altamente, ¿no? Tremendamente, ¿no? El parte espiritual. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Acá está muy claro, varón y hembra creó. Los demás opciones es un problema espiritual. Y un problema espiritual tenemos que dar una respuesta espiritual. Entonces, oiga usted, si está desviado en esa parte, o tiene familia o amigo, ese es un problema espiritual. Quien va a sanar es la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante que nosotros vamos a sembrar y transmitir el Evangelio, ¿no? Y en Génesis 1:28 nos habla la palabra de Dios, nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sosigar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Eso es autoridad, bendición material que Dios nos dio al hombre, ¿no? Entonces, si toda la creación de Dios nos corresponde al hombre, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta pobreza en la faz de la tierra? ¿Por qué hay tanta desigualdad en la faz de esta tierra? Usted se preguntará, como yo también muchas veces me pregunté, ¿no? Entonces es importante que debemos saber por qué hay esa desigualdad, por qué pasan esos. Entonces es importante que debemos hoy enseñar, poner como un panorama muy claro para que puedan entender el teleaudiente, ¿no? Para que puedan entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Bueno, otro de los temas que queremos justamente ir dando a conocer a la teleaudiencia, misionero, es precisamente sobre los 3 problemas que el hombre tiene antes de caer en el pecado, ¿no? ¿Cuáles son los 3 problemas, ¿no? De las personas o del hombre antes o después del pecado, ¿no? Claro. Claro. Pero todavía... sí, estoy desarrollando. Sí, un poquito, sí. Pero esa es la que he explicado, solamente es el parte 1. El parte 2 de la caída del hombre, de la imagen semejanza de Dios, dice, el 2 dice, Dios incluso antes que cayera el hombre, Dios le advierte en un pasaje de la Biblia, en Génesis 2:17. ¿Y qué le dice el hombre a Adán? Como que en esta tarde, misionero, Dios está advirtiendo a los que están en sintonía a esta hora de la tarde. Quiero decir también, misionero, que no es casualidad que las personas estén viendo el programa, porque dice la palabra, nada sucede por casualidad, ni una hoja de un árbol, se cae si no está en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa? Si alguien está escuchando este programa, no es casualidad, sino que Dios quiere hablarle a través de el misionero, darle a entender y darle una oportunidad en su vida. ¿Para qué? Para que Dios a través del misionero le puede hacer entender el propósito que Dios tiene con cada una de las personas, misionero, ¿no? Qué importante esta parte, ¿verdad? Es verdad, de lo que usted dice es muy, muy verdad, ¿no? Incluso como dice Dios, dice que hasta de lo que él toma cuenta hasta de lo que se nos cae un cabello. No, entonces, por ejemplo, nosotros no podemos contar el cabello, como no podemos contar la estrella, pero Dios sí sabe cuánto cabello tiene el misionero, ¿no? Y cuántos cabello tengo yo y cuánto cabello tiene Vivi.
Ajá, es correcto, sí. Por eso a Dios nada, nada, nada se le escapa. Ni la muerte, ni la, ¿cómo se llama? Ni el bien, ni la alegría y la felicidad, todo está bajo la Dios conoce soberanía todo, ¿no? de Dios. Conoce el camino del hombre, su sentar, su levantar, conoce su pensamiento, conoce su corazón. Efectivamente. Como en esta tarde Dios conoce el corazón de las personas que están en estos momentos escuchando esta palabra, misionero. Es verdad que lo que usted dice, hermano. Entonces, acá en Génesis 2:17, Dios la advierte a Eva y a Adán, ¿no? La advierte que no tiene que comer ese árbol. Lo que nos dice en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, no, ciertamente morirás. Le estaba advirtiendo, pero en 3, vamos a aclarar eso, Satanás es muy astuto, entienda eso. Satanás te va a atacar por tus debilidades, por tus necesidades, por tu incredulidad, por tus deseos. Satanás tiene una estrategia ante los hombres, incluso hasta los creyentes los engaña, porque tiene que estar mal en parte enseñanza de la Biblia. Entonces, Al mismo Cristo lo quiso engañar también. claro, hasta él se atrevió a engañar. Hoy ya no es diferente. Y además el diablo también cita la Biblia. Sí, conoce, el diablo conoce la Biblia. Todo Mejor que cualquier creyente. Cualquier creyente, ¿por qué? Pero sí, la diferencia Satanás tiene solamente en la boca y en la cabeza. Y eso también hay muchos cristianos hoy en día, pastores, líderes de iglesias, solamente tienen en la boca y en la cabeza, no tienen en el corazón. Y el camino más largo que pueda tener, para que ese camino, para la palabra de Dios, para llegar acá, ¿a dónde? Al corazón. Entonces, oiga, usted tiene que tener mucho en cuenta, tiene que tener mucho cuidado en qué lado está. ¿En qué lado está usted en la parte espiritual? Entonces vamos a explicar la caída del hombre, cuándo cayó, en qué pasaje de la Biblia. Y nos habla en Génesis 3, de 1 al 6. Mira usted cómo Satanás va como amigablemente a la persona. Y ahí hay que entender, misionero, cómo el hombre cae. Es cuando desobedece, ¿no? Su desobediencia hace que justamente caiga en pecado. ¿Por la qué? Y aparte de eso, se dejó engañar pues de la serpiente, que es la víbora antigua, le engañó, ¿no? Sí, es correcto lo que es. Entonces vamos a explicar bíblicamente qué dice la Biblia y por qué cayó Eva, ¿no? Y después Adán. Pero la serpiente era más que todos los animales, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, prácticamente ¿cómo se llama? Lo pone en duda la palabra de Dios, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comerás de todo este árbol del huerto, y ¿cómo se llama? Y Eva le contesta, si comiéramos de todo el huerto, todo el fruto del árbol del huerto. Entonces, Satanás dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo que no comerás. Disculpa, a Eva le dices, no. Dice, ni tocarás para que no mueras. Y entonces, así le contesta Eva, y Satanás vuelve a atacar. Dice, entonces, la serpiente dijo a la mujer, no morirás. O sea que lo engañó. Sino que pasa que Dios, el día que comes, de él será abierto vuestros ojos. Serás como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer, el 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y el árbol codiciable para que alcanza la sabiduría, y todo tomó su fruto y comió, y dio
también a su marido, el cual también comió. Ellos después tuvieron miedo, ¿no? Miedo a estar en la presencia de Dios, se sintieron desnudos. Entonces, ¿cómo Satanás va amigablemente a Adán y Eva, ¿no? Cuestionando la palabra de Dios, cuestionando el mandato de Dios, ¿no? Para que pongan en duda y para que ella y ellos puedan caer al pecado, para que pueda que separar al hombre de la presencia de Dios. Oiga usted, a partir de ahí el hombre, hasta un niño que nace con pecado. ¿Qué? Pecado original. ¿Quiénes cometieron? Adán y Eva, y nosotros somos su linaje, su descendencia de Adán y Eva. Entonces hoy día vamos a guiar al final para que usted salga de esa maldición. Entonces es importante que nosotros vamos a explicar, nos vamos a poner un panorama más claro para que usted pueda entender en qué estado está y por qué te pasan estos. Bueno, lamentable entender cómo el diablo engaña. Y el diablo engañó prácticamente a Eva, porque Dios le da un mandamiento, misionero. Le dice, Eva, ven acá, de este árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, no comerás, ¿no? Pero de acá sí vas a comer, porque el día que tú comes de acá, o sea, Eva sabía si comía iba a morir. Pero sin embargo la serpiente le engañó y lo hizo creer y hasta se atrevió, ¿no?, a tomar autoridad contra Dios, diciéndole, no, él no quiere que seas como él, porque el día que tú comes de este fruto vas a entender, le dice, ¿no? Vas a conocer más cosas, vas a conocer el bien y el mal, lo que Dios no quiere. Entonces, y cayó Eva, comió la fruta prohibida, que no es una fruta, no, sino ahí se habla de es un mandamiento, es una ley que le dio, porque esos son mandamientos. Y estamos claros también, ahí nos dice manzana. Yo, a lo menos particularmente, toda mi vida, hasta los 50 años que conocí la palabra, este evangelio, no creía que el hombre había comido manzana, y todavía me dijeron que Dios le había sorprendido a Adán, y por eso se quedó en el cuello, y por eso el hombre tenía una bola acá, la manzana que se le había quedado. En la Biblia está claro, la Biblia en ninguna parte dice que no se trata de manzana, sino es un tema figurativo, pero ahí lo que se trata son de mandamientos, como que tú le dijeras a tu hijo, no, hijo, ¿sabe qué? Acá no vas a meter tu dedo, porque si tú metes tu dedo acá te va a seguir la corriente, le estás enseñando, ¿ya? Pero acá sí puedes meter porque aquí no hay corriente. Porque si tú metes aquí vas a morir porque con la corriente no se fuega. Entonces yo pienso que son mandamientos, son órdenes de parte de Dios a Adán y Eva, en la cual fueron engañados por la serpiente llamado Satanás. Claro, es importante que nosotros debemos creer 100% lo que dice de la Biblia y no debemos de salir de allí. No podemos aumentar ni un tilde ni una coma, sino estrictamente lo que dice la Escritura. Vamos a la siguiente pregunta, hermano. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta era pues, ¿cuáles son los 3 problemas del hombre después que cae al pecado? O sea, cuando el hombre, por ejemplo, ya ahí cayó Adán y Eva. Después, ¿qué consecuencias tuvieron? Claro, es importante de que debemos saber nosotros los seres humanos, después que cayó Adán y Eva y todos su descendencia que somos nosotros, a dónde caemos y qué problema teníamos y tendremos, ¿no? Entonces, es importante aclarar ese tema, ¿no? Después que cayó al pecado, el hombre vive y vivirá centrado en yo. Ese nos habla muy claro, que acabamos de leer en Génesis 3, de 1 al 6, que no quiso ser como Dios, y por esa razón es lo que Eva no comió ese árbol, el fruto de ese árbol, y quiso ser como Dios, queriendo ser como Dios,
sabiendo bien y el mal. ¿Y eso qué quiere decir? Cayó al egocentrismo. Hoy en día, ¿cuántas personas viven en ese estado, no creyendo a ellos mismos siendo como Dios, tratar de resolver y solucionar todos sus problemas? Y el que quiere, a veces, porque sabe más, porque tiene poder político o económico, cree ser como Dios, queriendo saber bien el mal, ¿no? Entonces es importante que debemos saber muy bien eso. En número 2 nos dice, centrado a la carne, ¿verdad? A ese estado cayó el hombre, centrado a la carne, centrado ¿cómo se llama? A los deseos de la carne, a los deseos de la parte material. Como podemos poner un ejemplo, deseos, por ejemplo, los placeres, los deseos de diversiones, en el alcohol, en la droga, y en todo eso Satanás de poco a poco lleva al hombre a la destrucción humana. A veces a las personas parece mentira que no tiene nada, es una persona eminente, pero en el fondo esa persona sufre y tiene adicciones, ¿no? a diferentes cosas. Entonces también en el número 3 dice, centrado al éxito, al falso éxito. El hombre levanta, en Génesis 11 al 9 nos habla, el hombre levanta, y hoy día también, levantó en aquel tiempo, pero hoy día también levanta una torre que se llama Torre de Babel, ¿no? Que el hombre quiere alcanzar al cúspide, hacia el cielo, ¿no? ¿Con qué? Eso se llama falso éxito. A ese punto es lo que el hombre ha caído hasta el día de hoy día. Entonces es importante que debemos nosotros poner en claro esto para que el hombre que está escuchando, la persona que está escuchando esta palabra, este programa, para que puedan respirar un poquito y platicar consigo mismo y en qué estado está espiritualmente y por qué pasa tal cual aquello, ¿no? Muchas personas pueden levantar el cúspide económico, como el cúspide del conocimiento del poder, pero a la larga va a caer. El Satanás, tal como levanta, también lo destruye. Y eso hoy día vemos en los políticos, en los artistas y en muchas personas que han tenido poder económico. A la larga han caído o sufren de distintas, uno y otro modo, ¿no? Pero cae el sufrimiento. Ahí termina todo. Ahí termina el número 2, hermano. El número 2, ¿no? Vamos a mirar el tiempo para ir desarrollando. 12:45 minutos. Y bueno, si podemos ampliar un poco sobre este tema, ¿no? La caída justamente en el pecado, como el hombre hoy en día también se puede entender, misionero, como Satanás que reina. Satanás es el Dios de este mundo. Él tiene control de este mundo. Es príncipe potestad del aire, ¿no? Entonces, y él cómo viene engañando al mundo. Hay tanta gente que cree ciegamente en imágenes, que cree ciegamente en otros dioses falsos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que hay personas que creen hasta en la brujería, creen en el sapo, en el cuy, en el animal, en los amuletos, o sea, pero no creen en ese Dios de la cual usted está predicando, misionero. Entonces, Satanás también está cumpliendo un rol de engañar a la humanidad. Porque para eso vino, a robar, a destruir al hombre, a eso vino. Entonces, y eso está haciendo. Entonces es el problema ahora, porque justamente el hombre cae en el pecado, ¿no? Y los problemas que tiene el hombre. Sí, de eso justamente. ¿Y cuántas personas hoy en día están sufriendo, misionero, a consecuencia del pecado? Todo eso es lo que vamos a aclarar en el siguiente, ¿no? En las preguntas que usted me lo va a hacer. Bueno, acá dice cuáles son las tres culturas del hombre que cayó en pecado. Sí, es correcto. Ya, entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de cultura del hombre cuando cae en pecado? ¿A qué se refiere la cultura? Entonces, ¿de qué cultura está hablando? Eso lo vamos a separar en tres partes para poder así rápidamente poder explicar. No, después que cayó el pecado el hombre, ¿a dónde cae? Al chamanismo. Y eso nos habla, por ejemplo, en Génesis 13, 1 al 12, y todo nos habla también en Levítico 6, ¿no? Pensaban que ellos piensan, atienden, buscan, ¿no? ¿A qué? No, pero hay que explicar también un tema, ¿no? Por ejemplo, hay tanta gente que en estos momentos nos están escuchando, viendo. Ellos están justamente
coqueteando, ¿no?, con el pecado. Entonces, y ellos a veces no entienden qué es pecado. Por ejemplo, para ser más exacto, esta semana, misionero, tuve una consejería y la señora me dice, yo rezo todos los días el Padre Nuestro y la Ave María. Tuve que decirle de que eso no vas a encontrar respuesta porque tú solamente estás repitiendo el Padre Nuestro y la Ave María, y eso se llama rezar, pero lo que Dios está escrito en la palabra dice, quiere que ores, y orar significa hablar con Dios. Dios nunca te va a escuchar porque tú estás repitiendo todo, y dice repite todos los días. Y así cuánta gente, misionero, está equivocado, y Satanás le hace creer que está hablando con Dios cuando repite como robot el Padre Nuestro y la Ave María. Y si hoy en día tú le puedes decir qué significa eso a las personas que están practicando eso. Acá vamos a explicar muy rápidamente eso. Mira, rezar es el hombre buscando a Dios. Tiene un límite y ya no puede pasar más de ahí. Entonces, ¿qué haces? Es un repetitivo. Incluso la rezar Ave María no está en la Biblia. Padre Nuestro sí. Es una forma y guía que Jesús nos dio a sus discípulos y una enseñanza para todos. Entonces, la oración es hablar con Dios, platicar con Dios. Es como si tú agarraras el teléfono, hablas así con tu Padre, así. Pero todo eso, a la hora que usted termine de orar, tiene que terminar todo eso en nombre de Jesucristo. Es importante explicar eso, que rezar es el hombre buscando a Dios. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Religiosidad. Y el hombre no puede llegar a Dios con religiosidad. Y la oración es tener comunicación con Dios. Es importante, en una clase, de repente el siguiente, vamos a hablar de eso, cómo guiar al televidente, cómo debe orar, ¿no?, para que puedan tener encuentro con Dios. Y dice que no, en el número 2 dice no, el hombre después cayó a las 3 culturas. La tercera cultura es que el hombre empieza a buscar también de adivinos, a los chamanes, tratando de tener una respuesta, ¿no? Buscan saber de mañana, ¿no?, qué va a pasar con su futuro. Pero ¿a dónde está yendo esa persona? Está empoderando su parte espiritual, su vida. ¿Por qué? Porque está recibiendo cada vez más maldición. Usted, hermano, usted, amigo, usted, televidente, al ir al chamán, al brujo, al adivino, está yendo al diablo mismo, porque ahí está el diablo mismo engañándote. ¿No? También vas a tener cierta respuesta, porque también ahí va a responder que Satanás, no Dios. Entonces es importante que usted debe saber. En el siguiente, ¿no?, la cultura es la idolatría. El hombre, cuánto, ¿no?, hoy día busca ídolos. Y Dios condena muy fuerte eso, los ídolos. Oiga, usted que adora ídolos en tu tierra, ídolos que tienes en tu casa, usted debe saber, Dios condena muy firmemente eso. Y eso nos habla en Éxodo 20, de 3 al 5. No vamos a hablar bíblicamente. ¿Qué nos dice ahí? Dios condena eso muy fuertemente. Entonces debe usted saber muy bien que de toda la idolatría Dios condena. Usted tener ese ídolo, te estás recibiendo la condena de Dios. Y también el hombre busca las religiones. Eso nos habla en el libro de los Hechos 19 o de 18 al 20. ¿Qué nos habla? Muchas personas viven toda su vida religiosamente, ¿es verdad? Toda su vida religiosamente. E incluso iglesias cristianas han caído a la religión y no conocen Cristo. Por esa razón, muchas iglesias se enfocan al legalismo, tratando de ayudar a Dios, cómo tiene que ser su vida del congregante, de las personas, al misticismo. Dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios escuché voces. ¿Qué es esa religiosidad? Y también que han caído, ¿qué? Humanismo, el hombre tratando de buscar a Dios. Por esa razón no cambia su vida de las personas,
no cambia su vida del creyente. Está en un estado de infierno y el Satanás se burla de ellos, de las iglesias. No se va, tiembla, pero no se va de la iglesia y de su vida. Y es muy lamentable, incluso hay iglesias, dicen, no, cuando yo me pongo a cero mis ojos y empiezo perro negro, gato negro en mi iglesia. Entonces Satanás tiembla y no se va. Incluso cuando dicen hay pastores y hermanos, he escuchado decir, no, Dios me habló, Dios me guió. ¿Qué te guió, hermano, cuando le dices, Dios me guió y me dijo que tengo que ungir mi casa con sal? Y este varón se fue lleno de sal a su casa. ¿Y dónde, en qué parte de la Biblia está escrito? Fue engañado, ¿por qué? Por Satanás. También otra persona dice, no, yo estaba orando, me guió para yo pagar mis cuentas de todo lo que debía. Y así infinitamente, en muchos casos que se ve, el diablo está engañando, está reinando aún todavía en tu iglesia. ¿Por qué? Porque usted no conoce a Jesucristo correctamente. Eso es la razón de ese engaño por Satanás. Tengamos mucho cuidado de eso, hermano. Bien, vamos a continuar la parte final. Nos quedan pocos minutos. Misionero, ¿cuáles son los 6 estados de las personas que no conocen a Dios? Eso es lo que usted usted, hermano, debe escuchar y saber realmente en qué estado está usted. El problema, mira, el 6 estados, 1, el problema fundamental que es Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea que están separados de Dios, es por eso que vienen problemas. 2, el problema espiritual, hablan en la escritura en Efesios 2, de 1 al 2, Efesios 2, en 1 nos habla, 2:1 nos habla, Él os dio la vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos pecados. ¿Quién es Él? Es Dios cuando nos encuentra en su horario y en el tiempo de Dios. 2, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Adán y Eva desobedecieron y nosotros somos su linaje, somos su descendencia de Adán y Eva. Entonces que estamos bajo la desobediencia, ¿no?, de Dios. En número 3 dice, el problema mental. Mucha gente está sufriendo con un problema mental. Viven haciendo la voluntad del carne y los pensamientos son hijos de ira. Bajo la ira el hombre vive bajo la ira de Dios, cuando está separado de Dios. En Hechos 16 nos habla el espíritu están viviendo en un espíritu de adivinación. Mucha gente busca que adivinar. Esos brujos, esos chamanes, esos adivinos están bajo el estado de adivinación, por lo tanto están dominados por ese Dios de este tiempo, de este siglo, que es llamado Satanás. ¿Y qué nos dice Dios en Mateo 11:28? Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes están trabajados, cargados? Los que están separados de Dios, están fuera de Dios. Entonces el diablo los trabaja, los carga y los enferma. Y también en el 4 dice, el problema, ¿cae en qué? El problema físico. Eso nos habla en Hechos 8, de 4 al 8. Tiene espíritus inmundos, están enfermos físicamente y mentalmente. ¿Cuánto de eso usted tiene? Usted o su familia, ¿en qué estado está la persona? Ahí le estamos dando la respuesta. Y en 5 dice, tiene problemas después de la muerte. Hebreos 9:27 nos habla claro eso. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esta al juicio. Quiere decir que no hay segunda oportunidad. Por alguna razón Dios nos trajo a esta tierra en estos tiempos con un propósito. Si usted no ha tenido encuentro con Dios, irás directamente al infierno. Y si tú has tenido encuentro con Dios en esta vida, irás a la presencia de Dios. No hay, hermano, no hay sala de espera. ¿Está claro? Hay una palabra que siempre tratan como sala de espera, es purgatorio. No hay purgatorio, hermano, no hay en la escritura. El hombre, después que muere, va directamente al juicio.
Se encontró con Dios, va a la presencia de Dios, y el que no se encontró con Dios va al infierno. El 6, el problema de próxima generación, ya tiene un problema en próxima generación. En Éxodo 20, de 4 a 5, nos habla. En 4 nos dice, no, Dios advirtió, no, advierte muy claro, que Dios dice, no adoraréis ninguna imagen, lo que está arriba, ni de abajo en la tierra, en las aguas de abajo de esta tierra. Habla muy claro. En el 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito a la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ¿qué quiere decir? Es por eso hay muchos hermanos, muchas personas dicen, yo soy buena gente, buena persona, ¿por qué me pasa esto tal cual aquello? ¿Por qué? Porque está bajo ¿qué? Bajo los 6 estados de no creyente. Hermano, en este momento, si usted pone su corazón, si usted entendió que Dios le dio la gracia, le voy a guiar a una oración para que usted tenga un encuentro con Dios en este momento y solucionas el problema fundamental del pecado y salgas de esa maldición, de ese dominio de Satanás, de que está sufriendo usted. En este momento puede usted tener encuentro con Dios. Entonces le voy a guiar a través de la oración, ¿no? Vamos a orar un poco lento para que usted también me guíe y repite nomás para que sea más sencillo, para que tengas encuentro con Dios. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí y cambió mi destino. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Cristo, como mi Salvador, y entra dentro de mí, guíame eternamente. Todo eso oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ha tenido encuentro con Dios en este momento. Muchas gracias. Les habló el misionero León Shandao Acuña de la Iglesia de Unánimes en Cristo, Lima, Perú. Nos encuentras a través de Facebook y YouTube como Iglesia Unánimes en Cristo. Muchas gracias y bendiciones. Buenas tardes. Bueno, de esta manera también llegamos a la parte final de este programa de hoy. Como siempre, dándole las gracias a la teleaudiencia por haber compartido esta enseñanza de la palabra de Dios, que es importante. Esto que permite que tú conozcas a Dios, al Dios verdadero, a ese Dios que necesita ser adorado en espíritu y en verdad. Un Dios que nunca falla, un Dios que tiene tanto poder para responder cuando tú verdaderamente clamas a Él, porque dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo te enseñaré. Clama y verás la respuesta de Dios. Dios mediante, estamos mañana a partir del mediodía o en todo caso el día lunes. Por mi parte, nos vamos, Dios mediante, recordándoles que Cristo te ama. Buenas tardes, permiso, hasta pronto.